hermanos que interpreten más de 3 o 4 cosas del Antiguo Testamento que signifiquen 4 cosas diferentes, pero el texto no tiene 4 interpretaciones diferentes, ¿sí? Puede tener contenido de 4, de 5, de 6 cosas diferentes, pero la interpretación no la podemos interpretar de muchas maneras, porque se tiene que interpretar a la luz de lo que la misma Escritura dice. Entonces, ¿qué es lo importante de las cartas? Recuerden esto, yo se los he enseñado. Las cartas son doctrinales. A diferencia, por ejemplo, si tú vas a alguna parte del Antiguo Testamento, bueno, pues es histórica, está narrando algo que sucedió. Puede haber doctrinas ahí un poco escondidas, pero particularmente es una narrativa, una narración de hechos, de algo que sucedió. Si vamos a los evangelios es lo mismo. Vamos a los evangelios y vamos a encontrar, es una narrativa. Los autores bíblicos que Dios inspiró por el Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Dios los usó a ellos y los inspiró para escribir lo que Él quería que quedara escrito, pero obviamente ellos están narrando lo que ellos recuerdan de Jesús, porque ellos estuvieron personalmente con Jesús. Es una narrativa también. Y vamos a encontrar doctrina ahí, donde Jesús particularmente habló y dijo palabras. Posiblemente Jesús quiso enseñar una doctrina y nos podemos detener a escucharla. Pero cuando nosotros llegamos a las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál es la primera que aparece? Hechos. No, porque Hechos es narrativa. Romanos. Hechos es historia. Romanos. No necesariamente Romanos fue la primera que se escribió en el sentido de que Pablo fue la primera que escribió, pero es la primera que se acomodó, ¿verdad? Porque la consideran la carta más cargada de doctrina, la más, dicen algunos, como el Everest del Nuevo Testamento. O sea, como la montaña doctrinal más alta de todas, la más espectacular, y la que todo cristiano debería de continuamente meditar y aprender y memorizar para que pueda guiar su vida en cuanto a lo que es la enseñanza. Entonces, y es la carta que contiene las doctrinas también más difíciles, porque Pablo habla de la soberanía de Dios, y luego se brinca la responsabilidad humana y tú dices, ¿cuál es verdad? Bueno, Pablo está diciendo que las dos son verdad. No podemos agarrar una doctrina y querer tapar la otra doctrina, porque si hacemos eso con esas dos doctrinas, tenemos que hacerlas con todas las demás también. Lo que nos golpee mucho, podemos entonces diluirlo para que no nos golpee mucho. Entonces yo creo que la razón por la cual el hombre diluye a veces textos que son muy fuertes, ¿por qué lo hace? Porque lo golpean, como que nos hieren nuestros sentimientos, nuestras emociones, y como que no nos gusta. Hermanos, pero si hacemos eso con esos textos, debemos hacer eso con todos los textos que nos ofendan. Cuando el pecador es convencido por el Espíritu Santo, por algún texto bíblico, y viene en arrepentimiento y fe a Dios, si se ofende, y porque se ofende no va a venir, entonces nunca va a venir, porque se sintió ofendido, ¿verdad?, por alguna parte particular. Es más, si el Evangelio no ofende al pecador, jamás va a ser redarguido para poder venir al Señor. El pecador, hasta cierto punto, necesita ser incomodado por causa de su pecado. El pecador, antes de poder ver al Salvador y abrazarlo por la fe, necesita primero ver cuán grave es el problema que tiene con Dios, y de la ira de Dios, y de la condenación eterna, y del infierno. Y entonces el pecador va a poder decir, necesito ese Salvador que ofrece la Biblia, va a poder correr a Él. Entonces, bueno, me voy a detener ahora aquí en llamar. Buenos días. Buenos días. Entonces, para los creyentes las 5 cosas son seguras, ¿sí? Si hablamos de llamado, es el momento donde sucede, donde venimos a Cristo. Este es el momento cuando venimos a Cristo. Entonces, ese texto de Romanos 8:30 se encuentra ahí en el capítulo 8. Entonces, para entender lo que él trata de decir, hay que leer todo el capítulo 8. ¿Por qué? Porque la intención del autor en Romanos capítulo 8 es enseñar la seguridad de la salvación. Él está diciendo, si Dios es por nosotros, en el verso 31, ¿qué vamos a contestar a esto? Él elabora un argumento en el verso 30, pero lo ha estado elaborando desde el verso 1, ¿no? Cuando dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, no hay ninguna. ¿Pero para quiénes? Para los que andan conforme al Espíritu, no para los que andan conforme a la carne. Y si tú lees todo el capítulo 8, vas a diferenciar quiénes son los que andan conforme al Espíritu y quiénes son los que andan conforme a la carne.
¿Lo recuerdan? Los que andan conforme al Espíritu son guiados. O sea, el Espíritu de Dios estimula su alma. Piensan en las cosas del Espíritu. Los que son carnales se la pasan todo el tiempo pensando en las cosas de la carne, aunque estén en la iglesia. Están en la iglesia, están ahí, participan de los eventos, les gusta la iglesia, me gusta la convivencia, me gusta esto otro, pero cuando se trata de la doctrina de la palabra de Dios no les interesa. No hay ningún interés por la palabra, no les interesan las cosas del Espíritu de Dios y la palabra de Dios es espiritual. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, ahí es donde ese texto hay que meterlo a ese contexto, ¿verdad? La salvación es segura, entonces él se atreve a afirmar todo esto no porque él se lo esté inventando. Pablo tiene su pensamiento lleno del Antiguo Testamento. Si había alguien que se sabía el Antiguo Testamento, ¿quién era? Pablo era un fariseo de fariseos, era una persona bastante, un buen alumno que había aprendido de muy buenos maestros. Entonces, la teología parecía que no significaba mucho para él hasta que Cristo lo tumba del caballo. ¿Sí? Él muchas veces escuchó, posiblemente, se lo sabía. Había escuchado acerca del Mesías que iba a venir, pero parecía que completamente estaba velado sus ojos, ciego a la verdad del Mesías que iba a venir y cómo iba a venir ese Mesías. Tantas profecías en el Antiguo Testamento para reconocer al Mesías y tampoco lo reconoció. Antes bien, Pablo era una persona que asediaba, que perseguía. ¿A quién? A los cristianos. Entonces a mí me asombra que si Dios no se le pone enfrente y lo detiene, él hubiera seguido matando cristianos. Entonces yo no veo en ningún momento, yo siempre le he dicho a la gente, yo no veo en ningún momento que Dios le pidiera permiso a Pablo. Lo tumba del caballo. Y Pablo dice, ¿quién eres? Yo soy el que tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. O sea, ¿no te das cuenta que le está tirando puñetazos a una espina? ¿Qué le va a pasar a uno cuando le tira puñetazos a una espina? Es más, un cuchillo. Imagínate un cuchillo atornillado en la pared, bien amarrado. Tírale un puñetazo al cuchillo en el mero filo. ¿Qué te va a pasar? Se te va a enterrar. Tú no le vas a hacer nada al cuchillo. Entonces, ¿qué le pasó a Pablo de tirarle puñetazos al Señor Jesucristo? Le dijo, no sabes con quién estás peleando. Entonces Dios completamente lo rinde ahí, lo rinde. Y él se entrega ahí completamente, pero Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que hacer una obra, Él interviene y lo para en seco. Y en un instante, ¿verdad? Pablo parece que sus ojos se le abren a la verdad de quién era el Mesías. Dios defiende a su iglesia, que es su novia, la pone como la novia, la defiende. Pablo está atacando a la novia de Dios y Dios le dice, no sabes con quién te estás metiendo, con mi esposa, con mi novia. Y entonces él cae rendido. Y ese mismo hombre que conoce la teología bastante, el conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, lo único que él está haciendo, está agarrando el Antiguo Testamento, está agarrando el Nuevo Testamento, los Evangelios, ¿verdad? Porque él tuvo que ponerse a estudiar, porque hasta cierto punto, no que él conociera escrito en el sentido como nosotros lo tenemos, pero él tenía a los apóstoles que proclamaban el Evangelio de Dios. Y él teniendo a los apóstoles, él había escuchado de Jesús. Él escuchó porque Jesús obró en él, pero él también tenía el testimonio de los otros apóstoles y de los discípulos que predicaban acerca de Jesús. ¿Y qué predicaban los discípulos? Lo que aprendieron de Jesús en los 4 evangelios. No podían predicar otra cosa sino confirmar lo que estaba sucediendo en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, y lo que había dicho el Antiguo Testamento. Entonces, en base a eso, ¿verdad? Pablo elabora en Romanos su carta más doctrinal. Ya les expliqué un poquito la razón por qué lo hace, que era para poderse presentar con los romanos porque no lo conocen. Pero aparece con este tipo de cosas que nosotros nos preguntamos, ¿para qué nos sirve? Bueno, esto nos sirve para entender que la salvación es segura. A los que conoció de antemano, a esos también los predestinó, a los que predestinó, a esos también los llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, para todo creyente es segura. Ninguno que no esté incluido en ese grupo va a poder ser glorificado. ¿Me explico? Entonces, lo que sucede ahí es que las está uniendo todas y se convierte en una cadena. Entonces, ¿qué pasa con una cadena? Cuando tú tienes una cadena, voy a poner los 5 eslabones que menciona Pablo ahí. ¿Cuántos eslabones tienes que romper para que se rompa la cadena? 1. ¿Sí? Con 1.
Si tú rompes el de acá, bueno, quedó corta. Si tú rompes el de acá, quedó corta. Si tú rompes el del medio, Se divide. quedó en 2 pedazos. Buenos días. Buenos días, disculpe la... No te preocupes. Mi tía y mi abuela. Mucho Del lado de mi mamá. Entonces, el autor bíblico lo que está haciendo es diciendo es imposible quebrar la cadena. No se puede quebrar la cadena. Porque estos 5 actos, ¿son actos del hombre o son actos de Dios? De Dios. Dios es el autor, el actor, el individuo que está actuando. A los que él conoció de antemano, no dice, y a los que conocieron a Dios de antemano, ellos permitieron que Dios los predestinara, ellos también permitieron que Dios lo llamara. O sea, nunca pone al hombre como el actor intelectual, siempre pone a Dios. Yo quiero que notes eso. A los que él conoció de antemano también los predestinó, a los que predestinó a esos también llamó, también, la unión que hace, también, a estos también, haciendo referencia a lo que acaba de mencionar antes, ¿verdad? A los que conoció de antemano a esos también predestinó, a los que predestinó a esos también llamó, a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Entonces, no puede romper la cadena. Entonces, cuando tú dices que la salvación se pierde, tú tienes que romper esa cadena, ir en contra de esa parte bíblica en Romanos 8. No solamente en contra de ese texto, en contra de todo el capítulo. Y tú tienes que recordar que Romanos capítulo 8 está tocando un tema y lo está expandiendo. Pablo no quiere hacer un tema de un versículo. Él está utilizando aproximadamente como unos 30 y tantos versículos para decir que la salvación es segura para aquellos que han creído en Cristo. Ahí pueden entrar muchas ideas en tu mente, ¿no? Ya hemos platicado algunas, no las vamos a mencionar ahorita, tal vez más adelante. Yo le pido que cualquier pregunta que le vaya surgiendo, anótela. Y cuando terminemos lo de las doctrinas de la salvación, entonces ya podemos contestar. Bueno, entonces llego ahora al punto de a los que llamó. Voy a dejar un poquito atrás el conocer de antemano, predestinar, y ahora me enfoco nada más a llamar. Cuando vamos a la Biblia y hablamos de llamado, bueno, ¿por qué Pablo utiliza el llamar como una doctrina? Bueno, porque para él es algo que está en toda la Biblia, está por muchas partes. Entonces, vamos a mirar algunos versículos, les pido que traten de buscarlo lo más rápido que puedan. Vamos a ver primero los Corintios 1:24. En cada uno de los versículos yo quiero que noten cómo el actor intelectual es Dios, no el hombre. El hombre tiene voluntad, claro que tiene voluntad, pero les expliqué la semana pasada que su voluntad está limitada a la condición de la naturaleza en la cual se encuentra. El pecador es libre para pecar y nada mira como pecado, vive para su propia gloria. Y luego, cuando hablamos de una segunda etapa, hablamos también acerca de Adán y de Eva. Ellos estaban en una etapa que nosotros nunca hemos estado. Ellos no tenían pecado. Ellos no fueron motivados a pecar porque el pecado estaba dentro de ellos. Ellos libremente decidieron pecar porque Dios les había otorgado esa libertad, pero nada más a ellos. Todos los hijos que nacen después de Adán y de Eva nacen como esclavos del pecado. Eso lo podemos ver en muchos versículos bíblicos, que somos esclavos. Un esclavo es esclavo de su pecado. Un esclavo no puede decidir cuándo deja de pecar. Un esclavo, hablando de un pecador, peca porque es pecador. ¿Sí? Hablamos de una tercera etapa, y la tercera etapa era cuando ese pecador se convierte a Cristo. Su libertad ahora ya es una libertad que, aunque siempre ha sido libre, pero ahora su libertad es como que le ha sido abierta una puerta. Y ahora el verdadero creyente, ya el pecado no lo puede, ya no es esclavo de su pecado. Ya le puede decir no a su pecado. Porque la obra del Espíritu Santo en su corazón le ha dado una nueva vida espiritual interna que se llama en la Biblia regeneración. Entonces ya no es esclavo más. ¿Que peca? Sí peca. Pero ya no es esclavo de su pecado. Ahora, si Dios tuviera que castigar a la persona, ¿verdad?, que es cristiana por cada pecado que comete, entonces sería hallado culpable todavía. Entonces nadie se podría salvar. Pero aquí la cuestión es que Cristo en la cruz está pagando por pecados reales de personas que están cometiendo pecados reales. Personas reales, pecados reales. Y si Cristo realmente está pagando por los pecados, Dios no va a venir a echarte en cara un pecado por el cual Él ya pagó.
Pero eso no quiere decir que tú vas a vivir como tú quieres, porque si tú vives como tú quieres, tú estarías diciendo, vine a recibir los beneficios de Cristo, pero realmente no me interesa Cristo, nada más quiero que me salve, pero lo que realmente amo es el mundo y amo mi pecado. Si una persona dice amar a Cristo, pero no ama su palabra, no le interesa la palabra, no le interesa la oración, no le interesa nada de lo que tenga que ver con la vida espiritual, esa persona tiene que preguntarse si verdaderamente cuando creyó, ¿qué fue lo que creyó? Cuando creyó por primera vez en Cristo, ¿qué convicción le sucedió? ¿Qué fue lo que le compartieron? ¿Y qué le sucedió? ¿Me explico? Y en eso hemos estado enfatizando. Entonces, cuando hablamos de la última etapa, que se los dije la semana pasada, les hablé acerca de que un día vamos a estar en el cielo. Aquellos que creen en Cristo, la promesa es vida eterna. Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. No dice tiene vida temporal. Vida eterna. 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 Una vez que tú realmente has creído que realmente Dios ha producido en ti una nueva vida espiritual, es evidencia de esa salvación tan grande que Él ha producido en tu vida. Todavía no has llegado a la última etapa, ¿verdad? Todavía no has llegado ahí, pero tu vida tiene que dar evidencia de esa salvación que Dios obró en ti. Y entonces, llegamos a la etapa en el momento cuando Él nos llama. Entonces, ¿ya tienen ese versículo? Ayúdenme a leerlo, por favor. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y obviamente voy a hacer lo mismo que hago con todos los versos, ¿verdad? Hay que leer un poco alrededor. Les leí el verso 24. Voy a leer desde el 21, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. No hay ningún hombre que pueda conocer a Dios a su propia manera. No puedes. Pero el hombre lo hace, ¿sí o no? El hombre lo hace, ha inventado su religión, ha inventado sus procedimientos, ha inventado muchas cosas. Lo vemos en Romanos 1 también. En lugar de darle adoración al Dios verdadero, ¿qué ha hecho? Se inventa sus ídolos y comienza, y a una gente que dice que no tiene un Dios, tiene un ídolo también, ¿verdad? Puede ser el básquetbol, puede ser su esposa, pueden ser sus niños. Lo que la gente más teme, sus mayores temores cuando pierden algo, eso es su ídolo. Cuando algo nos da temor perder algo. Cuando nos da temor perder algo que no sea Dios, eso es evidencia de que aún nosotros como creyentes batallamos con ídolos, aunque hemos sido salvados. Entonces, pero eso es lo que al hombre le gusta. Al hombre le gusta hacerse sus dioses a su propia imaginación. Pero dice, pero le agradó a Dios. ¿A quién? A Dios. ¿Al hombre o a Dios? A Dios. A Dios. ¿A quién le agradó? A Dios. ¿Qué le agradó? A Dios le agradó mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Así le agradó a Dios. Salvar a los hombres a través de un mensaje que les parece algo tonto. Verso 22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Verso 23. Pero nosotros, hace el cambio. Pero nosotros, ¿quiénes? Los que han creído. Los que son parte del cuerpo de Cristo. Los que pertenecen al Señor. Los que han respondido en fe. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Quiénes son nosotros? Los apóstoles, personas en autoridad que están predicando el Evangelio. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Cuando predicamos el Evangelio de un Cristo crucificado, nos vamos a encontrar esos dos grupos de personas. Las personas que se les hace un mensaje tonto, ¿sí? Y las personas que se les hace las personas que se les hace un mensaje tonto y que esperaran que fuera un mensaje más sabio, con más elocuencia. Y vamos a encontrar el otro tipo de personas que se convierten en un tropezadero. ¿Qué significa eso? Personas religiosas. Personas religiosas que quieren salvarse todo el tiempo con sus buenas obras. Porque sí o no todos nos consideramos buenas personas. ¿Sí o no? Sí. Todos nos gusta hablar bien de nosotros mismos, pero muy poco nos gusta hablar de nuestros defectos, de nuestros errores, porque como que lo traemos en nuestra genética ya, lo malo como que sale solo. Entonces,
El otro tipo de personas es la persona religiosa, como los judíos, que conocían la Biblia, que conocían el Antiguo Testamento y no pudieron ver, no pudieron distinguir al Mesías. No pudieron entender que el Mesías necesitaba ser castigado para que ellos pudiesen ser perdonados. Nadie se puede salvar en sus propias obras, porque tus buenas obras las vas a querer usar para justificarte, pero el problema es qué pasa con tus malas obras. Si Dios no las paga por ti y tú no confías en que Él las pagó por ti, entonces tú las vas a tener que pagar en el infierno. Entonces van a tener que ser castigadas. Por eso, hermanos, cuando hablamos de que por quiénes murió Cristo, por los que creen. Porque si tú dices que muere por todos, ¿qué pasa con los que se van al infierno? ¿Por qué tienen que ir al infierno si pagó por sus pecados? Bueno, pero el creer no es una obra. Nadie es condenado por no creer, acuérdense. ¿Qué dice Juan 3, capítulo 3? Se lo leí la semana pasada. Juan capítulo 3 habla acerca de lo que Dios hace, ¿verdad? Por el mundo, por la humanidad. Él entrega a su Hijo, Él muere en la cruz. Y obviamente el beneficio es para los que creen. Pero dice que no vino a condenar a nadie. O sea, no es el rechazar a Cristo lo que te condena. El rechazar a Cristo es un pecado y podemos decir que es el pecado más grave. Pero no es rechazar a Cristo lo que te condena. Lo que te condena es tu vida de pecado que ya vives. ¿Me explico? Él vino a salvar, pero lo que nos condena es nuestra vida de pecado. Entonces, a veces a nosotros emocionalmente nos gusta más decir que murió por todos. Bueno, pero ¿de qué sirve que muera por todos si de todas maneras no van a creer? Entonces, si Cristo murió por ellos y pagó por sus pecados de ellos, qué triste, porque van a tener que volver a pagar del infierno. Un segundo pago otra vez, porque no creyeron. No, hermanos. El ser humano es juzgado por sus pecados, no por rechazar a Cristo. Es un pecado más. Y posiblemente grave. Yo le llamo grave porque imagínate, la única solución de Dios para el mundo es aceptar a su Hijo y creer en Él. Es la única solución. Y que tú rechaces la única solución, ¿en qué posición te pone? Sin esperanza. Porque si tú rechazas a Cristo, no habrá nada que te pueda ayudar. Nada. Entonces, yo sé que emocionalmente eso como que dices, bueno, por lo menos te quiero hacer pensar. Entonces, a final de cuentas, ¿quiénes son los que reciben estos beneficios? De ser conocidos de antemano, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Los que creen. Los que creen. ¿No? Los que creen. Por eso predicamos el Evangelio, porque nuestro corazón está que crean. Deseamos que crean. ¿Sí? Yo deseo que las personas crean. Por eso a veces no me importa, en ocasiones no me importa si la persona se va a ofender. Hay momentos donde me siento mal y digo, bueno, pero ¿qué es más importante? ¿El que yo me sienta mal porque él se ofendió y yo me vea mal delante de él? ¿O será más importante que a pesar de que yo me sienta mal porque esta persona se ofendió, decirle la verdad? Porque lo amo, porque me preocupa su alma. Hermanos, la gente va al infierno y no lo sabe. Ese es el punto. El pecador va rumbo al infierno y ellos no lo saben. Es más, les hablas del infierno y ¿cómo toman al infierno? Cuento de hadas. Lo toman como un cuento, como un mensaje tonto. La gente dice, no, aquí ya sufrimos, ¿sufrir otra vez? ¿Qué clase de Dios es ese? Bueno, el Dios de la Biblia habla del infierno. Jesús habló del infierno. Jesús le habló a los fariseos religiosos, ustedes hacen a la gente 2 veces más hijos del infierno. Ya eran, ¿verdad? Hijos del infierno, iban para el infierno. Pero está diciendo, con la manera como ustedes cargan a la gente y les enseñan a vivir un sistema de obras, o sea, salvarse por las obras, los hacen doblemente más difícil, hasta cierto punto pareciera, los hacen más difícil de que reciban el verdadero evangelio. Porque están tan habituados y tan acostumbrados a decir, yo puedo ganarme el cielo. Yo puedo obtenerlo por mis propias obras. Entonces, pero vean lo que dice el verso 24. Más, los religiosos judíos y los sabios griegos reciben el evangelio de esa manera. Como ofensivo porque tienen su religión y como tonto porque se creen muy sabios. Pero vean lo que dice el 24. Más, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. ¿Para quién es el poder de Dios?
¿Para quién el evangelio es poder de Dios? Para los llamados. Entonces, por toda la Biblia vas a encontrar la palabra llamados, a los que Dios llamó, pero lo interesante del llamado es que no está hablando de un llamado ahí como decir, hey, ven. No, el llamado que aparece ahí, estúdialo, medítalo, es a los que ya vinieron. A los que ya están en Cristo les llama llamados. Eso es lo importante de todos estos textos que te voy a leer. No está diciendo, pero más para los que fueron llamados y respondieron y se convirtieron en llamados, no está diciendo eso. Está diciendo más para los que Dios llamó, para los que Dios trajo, como a los que Dios jaló. Pero a los que Dios llamó, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Se refiere a los llamados aquí a los creyentes ya. ¿Sí? Por ejemplo, veamos, tengo como unos 9 versículos por lo menos. Ahí mismo en Corintios, primero los Corintios 1:9. ¿La carta a los Corintios es para incrédulos o para la iglesia? Para la iglesia. Otra vez les pregunto, ¿primero los Corintios es para los creyentes o para los incrédulos? Para creyentes. Para los creyentes, porque se le escribió a una iglesia en Corinto. ¿Okay? No quiere decir que no le vamos a hablar de esto entonces a los incrédulos, no, pero la carta se escribe a una iglesia, porque tenía muchos problemas esa iglesia. Y Pablo quiere corregir toda la falsa enseñanza, todas las cosas que están haciendo mal. Entonces, verso 9. Fiel es Dios. ¿Quién es fiel, el hombre o Dios? Dios. Dios es fiel. Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Le está hablando a personas que ya están, que ya fueron llamadas, que ya están en Cristo. Y entonces eso es lo importante de entender la doctrina de ser llamados en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo, los apóstoles se refieren a el llamado, se refieren siempre a creyentes que fueron llamados. Nunca hace referencia en el sentido, aunque aparece un versículo en los evangelios, por ejemplo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y hay que meterse a todo ese capítulo para entenderlo también. Pero en todas las cartas del Nuevo Testamento siempre se refiere a los llamados como personas que ya fueron traídas a Dios. Y menciona cosas particulares. Por ejemplo, ¿a qué fuimos llamados? Según el verso 9, a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, un verdadero llamado es una persona que anhela y desea tener esa comunión con el Señor Jesucristo. No puede ser posible que alguien diga, soy un llamado, y que, por ejemplo, sea esclavo, vamos a decir, de algún pecado en particular que él ame mucho. Tal vez él ama mucho mirar a las mujeres. Y entonces él dice que ya es cristiano, pero cuando pasa una mujer, él todo el tiempo voltea. Y él dice, como es creación de Dios, hay que admirar la creación de Dios. Y utiliza esas palabras para, bueno, al final de cuentas es para su propia conveniencia, porque más bien le gusta lo que hace. Sí, le gusta lo que hace, entonces le hace más placentero hacerlo que no hacerlo. Entonces el punto que es, que le digamos a este hermano, mira hermano, yo entiendo que batallamos como hombres, pero mira, ya no eres esclava de tu pecado, voltea para otro lado. Voltea tu mirada para otro. Yo entiendo que podemos batallar si nos quedamos enfocados viendo algo, pero voltea para otro lado. Pero si él contesta de una manera que él se satisface en lo que él hace todavía, y entonces tú le dices, ¿sabes qué, hermano? Eso está mal. Tienes tu esposa, esa mujer tiene esposo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y él se sigue complaciendo en eso, bueno, y que él diga, bueno, me hubieran dicho que no se podía voltear a ver a una mujer ya con deseo, con placer, y no le hubiera entrado al cristianismo. O sea, si la persona te contesta así, ¿qué está revelando? Su corazón está revelando lo que él ama, lo que él desea. Entonces, todo verdadero creyente no necesita pasar 10 años para comenzar a amar a Dios. Claro, entre más lo conoce, más lo ama, pero en el momento que Dios obra en él y responde él en fe y arrepentimiento, algo le sucedió. El creyente comienza a aborrecer aún su propio pecado. Comienza, lo que antes él más amaba, lo comienza a aborrecer, lo comienza a odiar. Y bueno, y llega a pecar, y cuando peca pareciera ser que se quiere arrancar los cabellos en su alma internamente. Se siente mal por lo que ha hecho. Entonces, los llamados son personas que la Biblia hace referencia a ellos como que ya han sido
ya están dentro, ¿sí? Primera los Corintios 1:2. Primera los Corintios capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que ya han sido santificados, ¿ok? Le está hablando a creyentes, a los que ya han sido santificados. La santificación la vamos a incluir aquí, pero un poquito más adelante. Y vamos a ver por qué Pablo no la incluyó en esas 5. A los que ya han sido santificados, es obvio que le está hablando a creyentes, a los que ya han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esos santificados son esos mismos llamados, ¿me explico? ¿Sí o no? Sí. Sí. A los que ya han sido santificados, han sido llamados a ser santos. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento se refiere en las cartas doctrinales a llamados, se refiere a personas que ya vinieron, que ya trajo Dios. Entonces, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, cuando una persona realmente es un creyente, es porque debe de haber un deseo de santificarse en él, porque ha sido llamado a ser santo. Entonces, cuando un creyente ama demasiado su pecado, debe detenerse y decir, ¿soy realmente creyente? ¿O he querido jugar por muchos años a ser creyente? Eso es lo que rápido nos puede ayudar a decir, a ver, como a despertar, a reaccionar. Primero los Corintios 7:15. Tú los puedes anotar y yo te invitaría a que leas todo el contexto de esos versículos. Yo no tengo el tiempo para que lo hagamos, porque si lo hago no acabamos. Entonces te pido que trates de estudiarlos en tu casa con todo el contexto completo. Primero los Corintios 7:15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, o sea, cuando un creyente está casado con un incrédulo y el incrédulo lo abandona, es lo que está diciendo, en tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Otra vez utiliza la palabra llamado a personas que ya están dentro. El problema ahí era un problema de que los incrédulos y el creyente, cuando tuvieran problemas en su matrimonio, bueno, ¿qué hacen? Cuando uno es incrédulo y el otro es creyente. ¿Qué pasa si el incrédulo dice, es que ya me tienes harto con tu Jesús, ya me tienes harto con tu evangelio, ¿sabes qué? Aquí muere todo, ¿verdad? Bueno, esa es la excusa, ¿verdad? Pero ese realmente no es el problema, es la excusa nada más, ¿verdad? Se los he enseñado cómo el hombre utiliza muchas excusas y él dice que la excusa es porque no viene, ¿no es cierto? O sea, la gente te dice, ¿sabes por qué no vengo a Cristo? Porque eres un hipócrita. Eso no es verdad, esa es la excusa que él pone. Pero la verdad, porque él no quiere venir es por su propio pecado, él ama lo que él hace. Y el que ama las tinieblas no quiere venir a la luz. Entonces siempre el problema es el mismo. Amamos nuestro pecado, no queremos venir, ¿verdad? Y al hombre le gusta poner muchas excusas. Lo hacemos hasta como creyentes, ¿sí o no? Me enojé, ¿y sabes por qué me enojé? Porque tú me hiciste enojar. ¿Sí nos hacemos eso? Y es porque obviamente a todos nos hace falta que madurar. Porque si no maduramos en el alma, en el conocimiento de la palabra, en el momento de la prueba, vamos a seguirnos comportando con ese comportamiento infantil. Porque la idea es que tu mente sea renovada y digas, oh, cada que yo le digo a mi pareja, ¿sabes qué? Estoy enojado por tu culpa. Cristo ya no la culpa porque Cristo ya pagó por sus pecados, pero tú la quieres culpar, ¿verdad? De algo. Tú eres Dios entonces. O sea, tú te quieres poner, cada que tú haces eso, te estás queriendo poner en la posición de Dios. Entonces, cuando te pase eso, tú acuérdate del evangelio, no te pongas en la posición de Dios. Tal vez ya lo hiciste, ya la regaste, pero detente y di, Señor, perdóname. Perdóname por querer justificarme de mi pecado culpando a alguien más. Cositas así nos van ayudando a que en nuestro diario vivir seamos más maduros y respondamos con más rapidez a que tengan que pasar 5 o 6 horas para que vayamos y pidamos perdón. Tiene mucho que ver con la manera como pensamos, porque el Espíritu de Dios dentro de ti siempre está dispuesto. ¿Sí o no? Sí. Él te redarguye, Él está dentro de ti obrando. Pero hay veces nosotros en nuestra terquedad, por falta de la palabra, renovando nuestra mente, nos tardamos a veces mucho en obedecer. Pero tiene mucho que ver por el alimento que tú estás ingiriendo. Si no hay palabra de Dios,
Si no aprendes los principios de la palabra de Dios, ¿cómo le vas a hacer en el momento de la tensión? Necesitas palabra. Por eso debemos de amar la palabra de Dios, debemos amar la doctrina, debemos de abrazarla, no decir, sí, la justificación, quién sabe qué significa, pero yo sé que está en la Biblia. No, tienes que entender qué significa para que haga sentido a tu alma y digas, ya entendí, y comiences a vivir conforme a lo que la doctrina dice. Has sido justificado por la fe, Dios ya te perdonó todos tus pecados si has creído, pasados, presentes y futuros. Ya los pagó en la cruz. Entonces, eso te ayuda a que tú digas, Señor, gracias por ser un Dios tan perdonador, tan bueno. Yo quiero ser como tú. Ayúdame a perdonar a los que a veces yo pienso que no merecen ser perdonados. Porque tú perdonaste a pecadores que no merecían ser perdonados. Imagínate a Pablo. ¿A poco Pablo merecía ser perdonado? ¿A cuántos creen que se echó? Cristianos. Muchos. Pero tenemos un Dios que es bueno y perdonador. Y nos estimula a que nosotros también perdonemos. Y ese es el propósito de la doctrina. Que haga sentido para que tú también vivas acorde a eso. No para que, yo soy muy perdonador, Dios me tiene un lugar más especial allá en el cielo. No has entendido, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por el sacrificio maravilloso del Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. El justo muriendo por los injustos, para que fuera levantado en esa cruz, y todo lo que el pecador tiene que hacer es mirar. No necesita elaborar todo un sistema de obras para que Dios lo salve. Necesita mirar al Salvador. Y si él puede mirar al Salvador que está muriendo por él, porque él es un pecador, es todo lo que el pecador necesita hacer, mirar. Es por eso que la fe es como mirar, no es ninguna obra. Es nada más mirar. Y cuando el pecador mira a Cristo tal como él dice en la Escritura, y lo ve realmente como la Escritura lo expresa, es porque Dios está ahí revelándoselo, obrando en su interior, obrando en su corazón. Ya voy a terminar con esos versos porque no terminaría, pero si los quieren anotar, 1 de Pedro 2:9, Hechos 2:39, te dice algo de los llamados que se refiere a cristianos y te dice algo muy particular. Los sacó de la luz a las tinieblas. Los llamó para vida eterna, los llamó para gloria eterna. O te explica algo muy particular de cómo es ese llamado. Es un llamado a ser santos, a santificarte. Es un llamado a vivir de tal manera, ¿verdad? En obediencia o algún aspecto de la obediencia. Primera a los Tesalonicenses 2:12, Primera de Pedro 5:10, Segunda de Pedro 1:3, Romanos 1:7, Colosenses 3:15. Todo eso habla de llamados, llamados, llamados. Y ponle atención, cuando habla de llamados, estudia bien lo que está alrededor, a qué les quiere dar a entender Pablo. Los quiere confortar, porque le está hablando a creyentes. O sea, la intención de Pablo nunca es reconfortar al incrédulo. La intención de Pablo en cuanto al incrédulo es incomodarlo con el evangelio. Porque tú no puedes confortar a un incrédulo estando en su estado de pecado, como que le va a ir bien y que no hay problema, que todos nos morimos y todos vamos al cielo. Tú no puedes tratar de darle calma al que no cree. Necesitas estimular su problema que tiene con Dios, para que pueda entender primero la realidad de su pecado. Pero fíjate, lo que Pablo hace con la doctrina del llamado, conforta a los creyentes. Dios los llamó. Le dice a los corintios, ¿por qué hay tanto desorden en la iglesia? ¿Qué no se supone que Dios los llamó a ser santos? Algo está mal, ¿sí o no? O ellos no están entendiendo, o son incrédulos y piensan que son creyentes, o no están entendiendo a qué Dios los llamó, cuando los trajo. Porque se supone que el llamado consiste en vivir una vida santa. Entonces tú cuando llamas a un pecador, tú no le vas a decir, mira, ven, comienza a vivir una vida santa. Dios te llama a que vivas una vida santa. Lo único que estás haciendo, lo estás haciendo 2 veces más hijo del infierno.
Porque a una persona que no ha entendido su problema que tiene con Dios por su pecado, le quieres poner más reglas a su vida, más leyes. Lo quieres moralizar. Era lo que hacían los fariseos, ¿se acuerdan cuando Jesús? Ellos dicen que iban tan lejos como que atravesaban aún el mar para ir a ser prosélitos, los fariseos. Y Jesús les dijo, todos esos trabajos que ustedes hacen, por muy sinceros que sean, hacen a la gente 2 veces más hijos del infierno. Aparte de las ideas que ellos ya tienen, ustedes les ponen otra idea encima. Entonces, cuando se trata de compartir el evangelio, no debemos de moralizar, debemos de compartir el evangelio. ¿Qué es moralizar? Que la persona diga, ay, ¿sabes qué? Es que a mí mi papá no soporto ver a mi papá. Y tú le comienzas a decir, mira, es que sabes que debes de perdonar, porque mira, a Cristo perdonó en la cruz, y tú lo comienzas a tratar de estimular para que perdone, y lógicamente hace sentido, ¿verdad? Hace sentido. Pero lo que tú no estás comprendiendo es que el problema que él tiene no es su falta de perdón. El problema que él tiene es un problema de pecado, por eso no perdona. Tú le estás ofreciendo una salida rápida nomás a un pecado, pero son muchos pecados los que él practica. Es más, él practica los pecados que él practica porque es un pecador y por naturaleza peca. Entonces, si tú le ofreces nada más, es que mira, necesitas perdonarlo, ya vas a poder tener paz. No. Porque una persona que no ha entendido el perdón que hay en Cristo y no ha experimentado el perdón de Cristo, ¿cómo va a poder perdonar? ¿Cómo va a poder dar lo que él ni siquiera tiene? No sé si me explico. La idea es estimular a los creyentes. Entonces, si un creyente me dice, yo soy creyente, hermano, pero sabes que batalló mucho con perdonar. Bueno, vamos a ayudarte. Mira, la palabra dice que tú ya puedes perdonar porque Dios ya te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz, ya cambió tu corazón, ya te dio una naturaleza interna diferente, has nacido de nuevo, tienes un corazón nuevo, una naturaleza interna espiritual nueva. Ahora obedece. Una persona que puede creer y se bautiza, no se bautiza para agregar más obras a su lista para que Dios lo acepte más en el cielo. Se bautiza porque él quiere obedecer. El creyente, ¿por qué trata bien a su esposa cuando a veces no siente ganas? Cuando está enojado o lo que sea con ella. No para ganar puntos con Dios y Dios lo acepte en el cielo. Lo debe de hacer porque debe de obedecer. Porque como ya se le dio una naturaleza nueva, ahora ya puede obedecer. Entonces, Dios nos llama a que obedezcamos porque ya podemos hacerlo. Porque podemos hacerlo. Entonces, por eso es que no podemos utilizar la doctrina para querer adoctrinar a la gente, porque ese es el error que cometen todos los grupos religiosos. Los grupos religiosos regularmente no entienden la obra de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué le comienzan a hacer a sus miembros? Los comienzan a adoctrinar. Y los hacen 2 veces más hijos del infierno, porque los alejan cada vez más de la verdad que hay en Cristo. Y ese es el problema con todas las sectas, con todos los grupos que totalmente se han desviado de quién es la persona de Cristo y la obra que Él hace en la cruz, cuando es levantado en la cruz, y lo que Él está haciendo en la cruz. ¿Quién es Él? Él es Dios. Tú le comienzas a cambiar elementos a qué es el Evangelio, entonces ¿cómo la gente se va a salvar si no se está predicando el Evangelio correcto? Entonces, el segundo, ¿me dan el tiempo? 10. Ya son las 10. Bueno, tenemos 10 minutitos más. Ahora, ¿cuál es el instrumento con el cual Dios puede llamar a la gente? Entonces, el llamado es seguro. Para los que creen, el llamado es seguro. O sea, no es que cuando crean eso los va a asegurar, porque estamos hablando de conocer de antemano y de predestinar. ¿Qué tú pudiste haber hecho antes de la fundación del mundo? Efesios capítulo 1. Y Él nos bendijo, ¿verdad? Con una bendición espiritual en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de. ¿Tú qué puedes hacer antes de la fundación del mundo? Entonces, esos textos sirven para confortar al creyente. Al incrédulo no le importa. ¿Qué le va a importar eso? Al creyente sí le debe de importar, porque si tú dices, ¿cómo es eso? Pero si yo vine, yo creí, ¿por qué Dios quiere que sepa que aun cuando yo creí, no me lleve el crédito porque sucedió antes de la fundación del mundo? Bueno, para humillarte, para humillarte lo más que Él pueda, para que Cristo más se exalte en ti. Para que entiendas que ni aun tu fe es mérito tuyo.
para que entiendas que la fe no es un tipo de obra especial, que tú sí la tuviste y que tú eres más listo y que tu vecino a lo mejor no ha entendido a pesar de que le han predicado muchas veces. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas doctrinas? Humillar al pecador y exaltar al único y sabio Dios, que es el Dios de la Biblia. Entonces, el llamado es seguro. Algunos le llaman como el llamado eficaz, seguro o irresistible. O sea, el pecador va a venir, porque aquí no sucedió todo. ¿Cuándo sucedió todo? Antes. Entonces va a venir. Y ya se los expliqué, ya tal vez más adelante continuemos otra vez, podemos indagar un poquito más qué significa esto, pero es seguro que va a venir. Pero quiero que entendamos algo, el pecador no va a venir. Si tú te sientas y dices, bueno, como Dios los conoció de antemano, yo me voy a sentar porque es seguro que Dios los va a salvar. No, porque sería como que tú dijeras, Dios me llamó a la santidad y Dios me pide que trate bien a mi esposa, pero bueno, como Dios hace toda la cosa, yo no voy a hacer nada. Que la trate bien Dios, yo no la voy a tratar bien. Sería como irte a un extremo que se llama fatalismo. O sea, lo que Dios está tratando de hacer es que nosotros entendamos que es Dios el que tiene el poder para salvar. Y por eso vamos y predicamos el Evangelio. No vamos y predicamos el Evangelio porque la persona tiene tan poderoso su libre albedrío o su capacidad que vamos y predicamos porque Él es poderoso para creer. No, vamos y predicamos porque Dios es poderoso para convertir las almas y para hacerlas creer. Aunque se escuche un poco difícil de entender, pero la Biblia siempre se carga a darle la responsabilidad a Dios cuando salva. Jonás dice, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor, es del Señor. O sea, cuando habla de la salvación es el proceso completo, es del Señor. La salvación es del Señor, no es del hombre. El hombre participa, pero voy a explicarles dónde es donde participa más adelante. ¿Cuál es el instrumento para que Dios pueda llamar eficazmente o seguramente o irresistiblemente a la gente y para que responda? Es la palabra de Dios. Dios no va a salvar a la gente con cualquier mensaje que a ti se te ocurra. Tiene que utilizar el Evangelio. Segunda a los Tesalonicenses 2:14. Si alguien por favor me ayuda a leer. Vamos a leer 4 versículos si me ayudan. Segunda a los Tesalonicenses 2:14. Romanos capítulo 10, 11 al 14. ¿Alguien más? Primera a los Corintios 1:21. ¿Alguien más? Santiago 1, del 18 al 21. ¿Alguien me ayuda a leer segunda a los Tesalonicenses 2:14? A lo cual los llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el instrumento que se menciona ahí para poder llamar a los pecadores a Dios? El evangelio. El Evangelio. ¿Sí? Entonces Dios no va a traer a nadie si no hay Evangelio. Ese es el punto. Si tú nada más dices, mira, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, Él posiblemente te diga, oh, qué bien. Me va bien y más maravillosidad, perfecto, le entro. Pero dile que tiene problemas con un Dios por su pecado, a ver qué primera impresión da. Y no me río para burlarme, hermanos, me río para que recapacitemos de cómo compartimos el Evangelio. Hay veces nos amamos tanto que no queremos hablar porque no queremos sentirnos fuera del lugar. Hay veces eso es lo que nos hace que nos callemos la boca. Y mi intención no es forzar a nadie, mi intención es que despiertes. Y que entiendas que los pecadores están condenados, estábamos ahí nosotros. No estamos aquí y hemos creído y no debemos de... Esta es la iglesia y la única iglesia verdadera, este es el único evangelio verdadero. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces la iglesia duerme porque no renueva su mente con la palabra de Dios. No ha entendido qué es el evangelio ni siquiera. Puede ser que ya haya sido salvo porque se le compartió el evangelio y entendió su pecado y abrazó a Cristo por la fe y es real lo que le sucedió.
Pero cuando ni siquiera se ha detenido a estudiar qué es el Evangelio, ¿cómo lo va a compartir? ¿Me explico? Entonces todo verdadero creyente puede, a una manera simple, unos más elaborado, pero otros más simple, comprender qué es el Evangelio. Porque si tú no comprendes el Evangelio, hermano, ¿cómo lo vas a poder explicar a alguien más? ¿Sí? ¿Me explico? Es más, tú te debes de capacitar renovando tu mente, entendiendo que es normal que se incomode porque se van a incomodar. ¿No te incomodó el Evangelio a ti cuando produjo convicción en ti? Te tuvo que incomodar, hacerte ver tu pecado. Y tuvo que haber resplandecido una luz tan intensa en tu corazón que te hizo ver el pecado como realmente Dios lo mira y que dijiste, miserable de mí. Y entonces corriste a ese Cristo, a abrazarlo rápido, aunque no lo puedas tocar físicamente, corriste a Él. No es que pasaste al altar y ya por estar en el altar y hacer la oración es que Él entró. Porque ¿qué pasa con la gente que hace la oración y no dan testimonio de que Cristo está en ellos? Entonces la idea se hace una idea como que si fuera la oración la que hace que Cristo entre. Mira, repite después de mí. No. Si la persona quiere hacerlo, la puede hacer y lo invitamos a que lo haga, pero no es la oración la que convierte al pecado. ¿Qué es lo que convierte al pecador? Cristo lo convierte. Dios lo llama, Cristo lo llama. Es tan poderosa la voz de Cristo que Él utiliza el Evangelio, pero no solamente es el Evangelio, escuchar letra escrita en papel o leída que lo hace creer. Veamos, esto es muy interesante. Debemos diferenciar entre el llamamiento eficaz y el llamamiento del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, llamamos a la gente a que venga a Cristo. Es el llamamiento general, el llamamiento a todos. Pero el llamamiento particular o especial es en aquellos que vinieron, en aquellos que escucharon. No letra muerta escrita en papel, sino que escucharon la voz de Cristo en su corazón. Vean esto, ¿a dónde está esto? Romanos 10, 17. Tengo 3 versículos, puede haber más, pero 3 versículos me parecen interesantes. Romanos 10, 17. Voy a apresurarme en esta última parte. ¿Se la leo? Sí. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahí está la combinación de la responsabilidad, ¿verdad? Porque Pablo dice en Romanos 10, ¿y cómo van a creer? Verso 14, ¿y cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, no van a creer si no se les predica el Evangelio. Responsabilidad. Hermanos, debemos de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si no lo predicamos, nadie va a poder ser salvo, nadie va a poder venir. Necesita haber Evangelio. Por eso, cuando no hay Evangelio, la gente no se va a salvar. Alguien te puede decir, tuve un sueño espectacular, soñé y que Dios venía y me tocaba la mano y que yo iba a Él. Pero si después de que él tuvo el sueño no viene a una iglesia o no conoce a un amigo que le predique el Evangelio como es y no cree el Evangelio que se expone, no fue Dios el que le trajo el sueño. ¿Me explico? Pero si le viene un sueño y que sueña que Dios le habló, le tocó, lo que sea, y después lo invitan a una iglesia o lo invita a un amigo a salir a tomar un café y le predica el Evangelio y cree, fue Dios. Porque Dios siempre va a utilizar, ¿qué cosa? El Evangelio. La regla no es el sueño. ¿Cuál es la regla? El Evangelio. Entonces, ¿cómo van a creer si no les predican? Pues no van a creer, porque ¿qué van a creer? Van a creer sus ideas, van a creer otra cosa que no es el Evangelio. Se necesita predicar el Evangelio. Entonces, en ese contexto, el verso 17, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Por qué no dice ahí por la palabra de Dios o por la palabra escrita de Dios? ¿Por qué dice por la palabra de Cristo? Porque esa parte en el original está haciendo referencia a aquellos que oyen a Cristo. No aquí. Acá. Acá. ¿Cómo van a escuchar la voz de Cristo acá si nadie les habla acá con el Evangelio verdadero? ¿Están comprendiendo por qué es importante predicar el Evangelio? ¿Cómo van a oír acá la voz de Cristo si no oyen acá la predicación del Evangelio? Cuando tú viniste a Cristo, escuchaste a un predicador, escuchaste a una persona. En la mayoría de los casos, si no es que todos, fue por una persona que tú viniste a Cristo. Alguien te compartió. O escuchaste a una persona predicando.
Muy difícilmente con folletos. Llega a hacer cosas raras o leyendo la Biblia de la persona. Son más raros los casos, pero la mayoría siempre es por una persona que te compartió. Y te tuvo que haber compartido en esencia el Evangelio, porque si te compartió otra cosa que no fue el Evangelio, entonces yo te preguntaría, ¿en qué creíste cuando creíste por primera vez? ¿Creíste que eras buena persona y nomás te hacía falta agregar más obras a tu repertorio para que Dios te salve? ¿Verdad que no? Tuviste que verte como alguien, como un reo con la sentencia, ¿verdad?, de juicio. Como un reo que lo tienen en la cárcel, pero no ha terminado su juicio ahí. Su sentencia es la silla eléctrica. Pues está encerrado ahorita, pero al final va a ser definitivo. Y los seres humanos están en esa condición. Entonces, nuestro corazón, como el de Pablo, debe ser movido a que nos importen las personas. Entonces, debemos de ser movidos. ¿Por qué? Porque Dios va a llamar personas. Dios tiene el poder para llamar personas. ¿Cómo van a oír la voz de Cristo? Ya no alcanzo a leerles Hebreos, pero es Hebreos 3, 7 al 10. Enseña la misma idea. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué no dice si oís hoy la predicación de la palabra, no endurezcáis vuestro corazón? Dice, si oís hoy su voz. Si oís hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Efesios 4, 20 al 21. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, si en verdad lo has oído, ¿a quién? A Cristo. No dice, y si en verdad has oído la palabra escrita, si en verdad has oído a Cristo, si en verdad ha hablado, penetrado lo más profundo de las entrañas de tu ser interior y has escuchado con claridad su voz, que te dice, eres un pecador miserable que estás en problemas y me necesitas, ven a mí. Soy un Dios perdonador, soy un Dios bueno, ven a mí. Eso implica, ¿verdad?, el oír la voz de Cristo. Y les termino con estos ejemplos. Vamos a hablar de Lidia, Hechos 16, 14. Terminamos con ese último ejemplo porque los demás ya no me da el tiempo. Hechos 16, 14. Es un ejemplo es muy especial porque en la Biblia pocas veces se narra cómo Dios obró en una persona. Por ejemplo, Dios tumbó a Pablo del caballo, pero no entra en detalle, simplemente lo tumba y entran en una conversación inmediata. Ni modo que Pablo dijera, oh, fue el aire, ¿verdad? O sea, ¿quién eres? Porque él estaba viendo una luz intensa. Los otros hombres no miraban nada. Oían la voz, pero no percibían nada. Pero él era una luz tan intensa que lo dejó completamente ciego. Y entonces él dice, ¿quién eres? O sea, ¿quién eres tú tan poderoso que has hecho lo que me has hecho? ¿Quién eres? Le dijo, yo soy el que tú persigues, porque al perseguir a mi iglesia me persigues a mí, yo soy el Cristo resucitado. Se le paró en seco enfrente. Imagínate que Pablo hubiera dicho, ¿sabes qué? No quiero creer en ti, voy a seguir matando cristianos. Sería un poco ridículo, ¿verdad? Después del poderoso Cristo presentándosele ahí y parándosele enfrente y parándolo en seco. ¿A poco nosotros no quisiéramos que nuestros familiares fueran parados en seco así y se encontraran con el Cristo resucitado y se convirtieran? ¿A poco no? Entonces yo te invito a que tú entiendas, o vas a poner tu esperanza en la decisión de la persona o vas a poner tu esperanza en ese Cristo poderoso que puede obrar. Son cuestiones que nos ayudan a nosotros a entender, ¿verdad?, que el simple hecho de creer que Dios es el que llama y lo hace eficazmente, no por eso no vamos a predicar, ¿verdad? Aunque se expresan algunos grupos que pueden ser extremistas y decir, bueno, como Dios ya hizo todo, yo no voy a hacer nada. Para mí eso es un incrédulo. Para mí eso es un incrédulo porque si creyera, quisiera obedecer a Cristo, amaría a Cristo, amaría el Evangelio, quisiera hablar más del Evangelio. ¿Por qué? Porque tendría que decir que la obra del Espíritu Santo entonces no es poderosa cuando obra en nosotros. Cuando Romanos 8 lo que dice es que el Espíritu Santo es poderoso. Es poderoso para redarguir al pecador y convencerlo de pecado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si lo convence de esas tres cosas y aún así no viene a Cristo, entonces ¿qué más tiene que hacer para convencerlo? Basta que Él convenza. Y si Él convence y Él obra para atraer al pecador. Porque si no, de otra manera, ¿cómo serían nuestras oraciones? Señor, te pido, ¿verdad?, que mi familiar escuche, que entienda con la mente el Evangelio, pero al última déjalo que Él decida. Se los he platicado. No oramos así. Nosotros oramos diciéndole a Dios, tuércele la mano para que quiera. Fórzalo a que quiera, no me importa, yo quiero que lo traiga, Señor.
porque nuestro corazón se duele por la condición de la persona que no cree. Entonces queremos hacer lo que sea para traerlo. Entonces no le pedimos al hombre le rogamos, le hacemos la invitación, ven con toda nuestra emoción, con todo nuestro amor, con todo nuestro intelecto, pero no es nuestra voz la que necesita oír para poder venir. Es la voz del Señor la que necesita oír en su corazón para que lo golpee profundamente y le quiebre ese corazón y lo deshaga y le haga un corazón nuevo y la persona pueda decir, sí, me estás llamando, Cristo, y voy a venir a ti. Se necesita más que las palabras del predicador para que la persona venga. Se necesita más que el trabajo intelectual en la mente de una persona para que el pecador venga. Entonces, lea alguien por favor el ejemplo de Lidia, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Una pregunta muy sencilla, ¿qué tuvo que hacer Dios para que ella creyera? Abre su corazón. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas mujeres había ahí? En un grupo de mujeres que se juntaba a la oración. ¿Por qué le abrió el corazón a Lidia y no a las demás? ¿Verdad? Pero se lo abrió a Lidia y nos explica, ¿verdad? Nos da unos detalles, ahí son pocos los ejemplos. Pero particularmente este ejemplo te habla de cómo Dios interviene. No dice que le abrió el intelecto, no le abrió la mente. La palabra corazón y el alma van de la mano, le abrió el alma. Le abrió su ser interior para que pudiese comprender. Para que pudiese escuchar la voz de Cristo. No acá, no más, sino ¿dónde? En el corazón. Entonces cuando nosotros oramos por la gente decimos, Señor, ábrele su corazón, cámbiale su alma. Y vamos a parar ahí. Entonces cuando hablamos de llamado hablamos de los que ya vinieron. Se refiere al momento cuando venimos a Cristo. O sea, somos llamados porque cuando nos llamó escuchamos y venimos. ¿Me explico? Por eso la Biblia no se refiere al llamado eficaz a todos, se refiere a los que vinieron. Y cuando hablamos del llamado general, se refiere a toda la gente que está escuchando el Evangelio. A todos los que escuchan cuando se predica la palabra. Cuando le predicas a alguien en la calle, pero no produjo efecto, fue una manera de llamarlo, de decirle, arrepiéntete de tu pecado, mira. Pero si nada sucedió, se convirtió solamente en un llamado externo, en una predicación general, ¿verdad? Que quedó solamente ahí. Y no por eso dejamos de predicar, volvemos a tener otra oportunidad y lo volvemos a hacer tal vez con la misma persona. Tal vez la persona te diga, ¿sabes qué? No quiero saber nada. Y por su pecado te diga, no quiero saber nada. Etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que la persona nunca vaya a venir. Porque nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos a quién Dios ya conoció de antemano, a quién predestinó, a quién llamó, a quién justificó y a quién ya glorificó. Nosotros no lo sabemos. No debemos de atribuirnos la posición de Dios. A ese no le predico porque a lo mejor ni va a creer. No, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a creer si tú no le hablas el Evangelio? Más bien debe ser al revés. Sabiendo que el Evangelio es el poder de Dios, que Pablo nos explica en Romanos, háblale del Evangelio porque es lo único que puede ser el medio que Dios puede usar para convertir esa alma.